Eguerdion dizula berriz ere guztioi energiaren euskal erakundeak jarritako estan honetan, hemen protagonista direnekin elkarrizketak egiten jarraitzen dugu. Decía Juan Virgilio que continuamos charlando con las personas, con las instituciones que sois protagonistas de esta feria Wind Europe. Juan Virgilio Márquez es director general de la Asociación Empresarial Eólica. Eguerdion, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Ayer se firmó la Carta Eólica Española. Cuéntame cómo afronta tras esta firma el sector eólico español el contexto actual. Bueno, la Carta Eólica Española es la consecuencia de traer a la realidad española, a la realidad del país, la Carta Eólica Europea que se firmó en diciembre en Bruselas. Y esa Carta Eólica que se firmó en diciembre en Bruselas es la consecuencia, a su vez, del famoso Wind Power Action Plan que se publicó por parte de la Comisión Europea el 24 de octubre del año pasado. ¿Y eso por qué se hace? Se hace porque nosotros llevamos una serie de años donde nuestra industria, la industria eólica en Europa, está sufriendo. Y lo que ha decidido Europa es que la industria es un pilar industrial, tecnológico, de autonomía industrial para la seguridad energética. Entonces se crea un paquete específico. Es la primera vez en la historia en la que una tecnología concreta tiene un paquete específico, que es una serie de medidas para hacerla más competitiva, para cuidar de la cadena de valor, para generar un level playing field, es decir, un marco de juego equilibrado entre lo que está ocurriendo con la industria europea y lo que está ocurriendo con la industria de terceros mercados, lo que está pasando también con Estados Unidos. Pues Europa se da cuenta de que como empecemos a perder capacidad industrial, empecemos a perder patrimonio tecnológico, pues en un futuro no vamos a tener desarrollo aquí. Y eso se genera con dos medidas. La primera es la famosa Carta Europea, que se transpone a la Carta Española, como se firmó ayer, y la otra es la Ley de Industria Net Zero, el famoso Net Zero Industrial Act, que es lo que va a quedar estructural. El Wind Power Package, o la Carta Eólica también española, no es un documento vinculante, es un acuerdo político entre el gobierno y el sector. Es una serie de medidas, son 6 ejes de medidas que van desde la aceleración del permitting, la mejora de los desarrollos para el repowering, todo lo relativo a los apoyos financieros a la industria para que mantenga su capacidad de producción y pueda incrementarla, todo lo relativo a los marcos de juego equilibrados para que se activen todas las medidas de intervención, de investigación para evitar ese tipo de prácticas que estamos considerando anticompetitivas o con prácticas muy agresivas, por parte sobre todo de la industria que viene de China. Adicionalmente, lo que tiene también es una apuesta muy importante porque los subastas tengan unos criterios de precalificación de actores, es decir, que no pueda entrar cualquiera, y en esos criterios hay una serie de criterios de resiliencia que van enfocados a que Europa no dependa exclusivamente de un único mercado. Entonces, en todo ese mare magnum de condiciones, pues el sector tiene que desarrollarlos más en detalle con el gobierno, pero sobre todo el enfoque es vamos a tener que trabajar en el corto plazo con la Carta Eólica y en el medio plazo con el ACT, con la ley, ¿no? La ley va a tardar en llegar un tiempo, la ley se aprobará en junio, pero el Implementation Act, es decir, el desarrollo lo tendremos hasta fin de año y eso será vinculante. El charter no es vinculante, es político, importante y es un compromiso, es un pacto entre caballeros. La ley es vinculante. Con las dos herramientas, con los dos mecanismos tenemos que jugar. No han sido pocas las quejas que hemos escuchado por boca de los agentes con los que hemos podido conversar estos días en torno al permitting. ¿Va a cambiar la situación, este contexto, este nuevo contexto? Bueno, en teoría el compromiso del gobierno es que se acelere, que se coordine, que se homogenice, que se estandarice en la medida de lo posible los criterios. Al final lo que tenemos en España es una delegación de competencias entre diferentes comunidades autónomas dependiendo de la potencia de los proyectos, de la potencia de los parques, y es cierto que está generando diferentes casuísticas y no todas son positivas, ¿no? Entonces tenemos que acelerarlo, tenemos que hacerlo mucho más sencillo, tenemos que, eso evidentemente, dar a confianza a los inversores. Uno no puede tener un riesgo asociado al cumplimiento de un tiempo en un desarrollo que no depende de él, porque es muy difícil. Cuando uno tiene que desarrollar un proyecto, tiene toda la documentación, la presenta y de repente no cumple un hito, y si no cumple ese hito, pierde el acceso a la red, pero ese hito no depende de él el cumplirlo o no, sino de la capacidad de la administración para analizar el proyecto, eso genera un riesgo importante, ¿no? Eso hay que solucionarlo, ¿no? Entonces, ese permitting efectivamente es y está siendo el caballo de batalla de los desarrollos renovables en España. Y la eólica en concreto es una tecnología que tiene una tramitación compleja, una tecnología que tiene una complejidad en sí, porque los parques eólicos son máquinas muy grandes, los impactos ambientales se analizan muy en profundidad, se va mucho tiempo para analizarlos, y luego es cierto que también generando en algunos territorios está generando rechazo, ¿no?
se sigue creyendo que se van a instalar parques eólicos en todos los sitios. No va a ser así. Se sigue creyendo que se van a instalar parques eólicos sin hacer unos estudios ambientales muy rigurosos, y no va a ser así. Pero es cierto que durante todo este tiempo la sensación que tiene parte de la sociedad es que eso es así, ¿no? No es mayoritaria, porque la mayoría sigue apostando por el desarrollo renovable, pero sí es minoritaria. Entonces, con todas estas sensibilidades, el sector tiene que trabajar con mucho rigor, con anticipación, haciendo mucha pedagogía y trabajando en lo ambiental como una prioridad número uno. Claro. Ha sido también una afirmación de consenso que el 2023 ha sido un año complicado para el sector. ¿Cómo ve su asociación el desarrollo de cara al 2024, 25, 26? Bueno, 2023 ha sido un año difícil desde el punto de vista sobre todo industrial. Ha sido un año en el que la industria ha sufrido mucho, las fábricas llevaban trimestres consecutivos de pérdidas por la situación que vivieron, que llevamos viviendo desde la crisis del COVID, esa tormenta perfecta de no hay posibilidad de desarrollar los proyectos, la materia prima sube, los retrasos se acumulan, los contratos hay que cumplirlos, se aplican penalizaciones, trasladan unas pérdidas a los resultados, las aguanto trimestre tras trimestre, pero llega un momento en que tienes que sobrevivir, ¿no? ¿Qué ha hecho que puedan sobrevivir? Que tienen un pipeline de proyectos, que tienen una cartera de proyectos enorme. Pero son compañías grandes, muy solventes, con mucho proyecto en el futuro, que han estado pasando una coyuntura complicada. Eso ha sido 2023. Y desde el punto de vista de desarrollo de proyectos, o de puesta en marcha de proyectos sobre todo, pues no se ha instalado toda la potencia que nosotros hubiéramos querido. Pero también es cierto que eso es consecuencia de lo que 2 años antes se tramitaba. Lo que vemos en 2023 es consecuencia de lo que en 2021 se aprobó. Y en 2021 el ritmo de tramitación era muy lento. Entonces, ¿qué estamos empezando a ver? Que ese ritmo se ha acelerado, está cogiendo ritmo, y estamos empezando a ver que eso evidentemente se va a trasladar a nuevos proyectos. Lo que esperamos en 2024 es un incremento de potencia, evidentemente coger un ritmo por encima del gigavatio y medio, gigavatio con 6, que creemos que es un ritmo sostenible para que la industria sea capaz de que la cadena de valor de proximidad sea capaz de absorberlo, pero también es un ritmo que no es suficiente de acuerdo a los objetivos que tenemos en el Plan Nacional, ¿no? El Plan Nacional es un documento importante, es un documento que da una referencia, pero es cierto que tenemos que ir avanzando de forma con pasos sostenibles, de toda la cadena de valor se vea beneficiada la industria por un lado, los desarrolladores, y luego hay uno de los retos que tenemos, que es cómo encajamos los ritmos entre el crecimiento de la generación renovable y la demanda eléctrica, la electrificación de la economía. La demanda no está subiendo, al revés, está incluso bajando. Entonces, eso es consecuencia de muchos factores. Evidentemente, la mayor eficiencia energética, que es positivo, el factor del autoconsumo, que está generando también una detracción de la demanda, pero también la propia crisis y la reducción de consumo, ¿no? Tenemos que conseguir recuperar esos niveles, porque el PNIEC se sustenta en un crecimiento de la electrificación. Si no hay crecimiento de la electrificación, la generación que se instala va a estar ociosa. Y si está ociosa no es rentable. Y si no es rentable, los inversores paran. Y eso no podemos permitirlo. Nos encontramos prácticamente en el Ecuador de esta feria Wind Europe. Quizás se pueda hacer alguna valoración. ¿Qué sabor de boca le deja esta feria que se está celebrando aquí en el BEC? Bueno, en primer lugar es un placer volver a Bilbao, es un placer volver al País Vasco. El País Vasco es una referencia, es un hub industrial de primera línea mundial en eólica, y el sector eólico lo sabe, ¿no? La feria está siendo un éxito, como ya hemos podido comentar, ha crecido mucho, tanto en número de stands como en visitantes, y la sensación, el ambiente que hay es de mucho más positivo, se nota que hay mucho interés en el sector, ¿no? La valoración es muy positiva, y lo que nosotros queremos es que hay que consolidar ese tipo de ferias en Europa como referencia, Europa como continente, como referencia del desarrollo eólico a nivel mundial, y que sean equilibradas, que tengamos Norte Europa, Sur de Europa, y yo creo que ahí España puede jugar un papel fundamental. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, un placer un año más charlar contigo y que finalice como deseéis esta feria, que vaya todo muy bien. Eskerrik asko. Muchas gracias a vosotros.